Mi nombre es Karen Raquel Álvarez Cruz y voy a presentar el proyecto de algoritmos genéticos basado en un problema con objetivos, introducción, conclusión y demás. Los objetivos, el primero es minimizar el costo anual total del intercambiador de calor. Esto lo hemos hecho en los proyectos pasados. Es el costo del área de transferencia del calor, que es material y construcción, el costo de bombeo relacionado con la energía necesaria para superar las partículas de presión. Punto número 2 es diseñar un intercambiador eficiente térmicamente. Todo esto es basado en el problema que yo escogí para representar el tema. Asegurar que las temperaturas de salida de los fluidos cumplan con los requerimientos del sistema. Optimizar los coeficientes de transferencia de calor por película para mejorar la eficiencia térmica. Cumplir restricciones operacionales y de diseño. A esto va con la longitud del tubo, corte de reflector, considerar límites físicos y operaciones como velocidades máximas del flujo y pérdida de presión aceptable. Vamos a reducir pérdidas por caída de presión basado en minimizar la pérdida de presión para reducir los costos de bombeo, diseñar un sistema con una distribución de flujo eficiente que no requiere energía excesiva. Vamos a comparar distintos métodos de optimización para evaluar con diferentes métodos o diferentes ecuaciones y cómo afectan el rendimiento y el costo del diseño. Vamos a identificar si los métodos clásicos quedan atrapados en óptimos locales y probar la flexibilidad de diseño. Esto nuevamente con el código de GAMS. Estos son los objetivos ya mencionados. Como introducción tenemos que el diseño de intercambiadores de calor es una tarea fundamental en la ingeniería de procesos, ya que estos equipos son especiales para la transferencia eficiente de energía térmica entre corrientes de fluidos. Un diseño adecuado no solo debe asegurar el cumplimiento de los requerimientos térmicos, sino también minimizar costos asociados a la construcción y operación del equipo. El objetivo es encontrar una configuración óptima del intercambiador de calor que minimice el costo anual total, como lo hemos estado haciendo, considerando tanto el costo del área como el costo del bombeo. Para esto vamos a generar un algoritmo de optimización que evalúa múltiples configuraciones posibles bajo ciertas restricciones de diseño que se comparan con los resultados obtenidos con los reportados en el estudio original, y se presentan distintas soluciones dependiendo de si se imponen o no restricciones como la longitud del tubo que viene en el problema y el corte de los reflectores. Permite idealizar diseños más eficientes y económicos y resalta la importancia de utilizar métodos de optimización robustos para evitar soluciones subóptimas. El problema que yo escogí es el siguiente. Es un ejemplo tomado del libro de Mizutani. Se refiere a los fluidos con las propiedades mostradas en la figura que enseguida le voy a mostrar. La conductividad térmica del tubo es de 50 voltios entre metros Kelvin. Un resumen de los resultados obtenidos con el modelo propuesto se da en la siguiente tabla que también les voy a enseñar, donde se incluye una comparación con los resultados reportados en el libro y los resultados del diseño en la tabla 2 fueron obtenidos manteniendo las restricciones impuestas por el libro de la longitud del tubo 4.88 metros y un corte de reflector de 25%. Enseguida la figura que les mencionaba, aquí tenemos temperaturas que entran, temperaturas que salen y una entrada y una salida hacia abajo. Tenemos una temperatura que entra a 368.15 Kelvin y otra de 313.15 Kelvin con unos metros, 27.78 kilogramos entre segundo. Tenemos la densidad de 995 kilogramos entre metros cúbicos y el CP, que es las temperaturas
lo mismo que entra es lo que sale. Me refiero a la temperatura, a la masa, a la densidad, a la viscosidad. Tenemos también áreas y coeficientes termodinámicas, obviamente. Todo esto viene en este diagrama, en la figura mostrada. Creo que se explica bien. Seguimos con el problema. La solución se encontró en 121 generaciones, lo que requirió la simulación de 12.100 intercambiadores de calor y consumió 51 segundos de tiempo de CPU. Se puede notar que el diseño obtenido con el algoritmo propuesto tiene un menor costo anual total en el obtenido por Mizutani. Esta observación parece indicar que la solución obtenida por Mizutani quedó atrapada en un punto óptimo local dentro de su algoritmo de búsqueda. La principal diferencia entre ambos resultados está en los costos de bombeo. Nuestra solución muestra una reducción en los costos de bombeo de aproximadamente 60%. Todo esto de la solución se va a ver en las ecuaciones que implementamos y en el código de Gams. A pesar de un incremento en el costo del área de un 11%, proporciona una reducción en el costo anual total del 22%. Es importante notar que los coeficientes de transferencia de calor por película para el diseño A son más cercanos entre sí que los obtenidos por Mizutani. Grandes diferencias en los coeficientes de película están vinculados a un uso ineficiente de la caída de presión, lo que eleva los costos de bombeo necesarios para el intercambiador. El algoritmo genético también se usó para este problema sin las restricciones de longitud del tubo y el corte reflector impuestos por Mizutani. Los resultados se reportan como diseño B. En la tabla 2 que vamos a mostrar se puede notar una reducción significativa en el área total requerida por el intercambiador. Les vuelvo a mostrar la imagen para que puedan ver de lo que hablo. Este es el resultado del número de pasos reducido a 1 y del uso de tubos de menor diámetro. Este arreglo produce velocidades de flujo más altas con mejores coeficientes de transferencia de calor, lo que proporciona un área más pequeña. Es lo que vemos en la imagen. El área se vuelve un poco más pequeña y el diseño B tiene un costo anual total de 49.88, que es el menor obtenido por Mizutani. Este es un breve resumen del resultado del problema. Enseguida se muestran las ecuaciones a utilizar para el problema. Las que se utilizaron son, la primera es la ecuación básica del área de transferencia de calor. Como vemos, obviamente el A significa la transferencia de calor en metros cúbicos, igual a Q, que es la carga térmica a transferir en voltios, entre Ft, que es el factor de corrección para flujo no contracorriente, por delta T, subíndice Lm. Esto es la diferencia de temperatura logarítmica media en Kelvin. Esto tiene que estar en Kelvin. Abrimos paréntesis, todo esto se tiene que poner tiene que estar en el paréntesis. Es 1 entre HT, que es coeficiente de transferencia de calor por partícula, lado de tubos, que es voltios, entre metros cuadrados por Kelvin, más R subíndice dt, factor de incrustación en el lado de los tubos. Esto viene por un lado de los tubos, es en metros cuadrados por Kelvin. El R subíndice ds es el factor de incrustación en el lado de la carcasa, que esto es en metros cúbicos, en metros cuadrados por Kelvin entre voltios. El que vemos aquí, que es D subíndice T, es el diámetro externo del tubo en metros. K subíndice W es la conductividad térmica del material del tubo. Esto lo hemos visto mucho. En paréntesis es en voltios entre metros por Kelvin. El delta P subíndice T es caída de presión en el lado de los tubos. Enseguida mostraré paso a paso cómo se realizó el código de Gams. Primero empezamos con el título, que es el modelo de optimización de intercambiador de calor tipo carcasa y tubo, basado en el libro
El propósito es definir el contexto del modelo y los conjuntos básicos. Sets crea un conjunto y para representar las dos corrientes caliente y fría, claro. Utilizamos el X para explicar el origen del modelo y la notación. Parámetros termodinámicos. CP1 y RH1 son las propiedades de los flujos. K subíndice W y conductividad del material del tubo. Todo esto se ocupa como los parámetros A, F y H, Y son los parámetros económicos para calcular los costos anualizados, que es lo que también intentamos buscar. Seguimos con los parámetros de diseño, que estos vienen scalars. Aquí metí los datos, que es 0.002, Foulon lado tubos, DTI 0.012, estos son los datos del diámetro interno del tubo, que vienen en metros. KT es 1.5, que es la constante de caída de presión. Y la N es un exponente de caída de presión del tubo, que en este caso vale 1.0 en el problema. Podemos nombrar la DTI y DT como geometría del tubo y las otras como coeficientes para cálculo de caída de presión. Las variables es la, que es el área de transferencia en metros cuadrados. HT es el coeficiente de transferencia de tubos entre voltios metros cuadrados por Kelvin. Esto, como bien lo mencioné, se tiene que nombrar para poderlo guardar. TAC, el costo anual total, lo que hemos estado sacando. Las ecuaciones del modelo. Las ecuaciones que les mencioné anteriormente son las que se utiliza aquí, implementando la carga térmica, la diferencia logarítmica de temperatura y resistencias térmicas, que es la película, el Fouling y pared del flujo. Vamos a calcular el área necesaria. Claro, seguimos con la caída de presión. Relaciona la caída de presión de PT con el área y el coeficiente de la película, que ya lo vimos anteriormente. Vamos ahora con la función del costo total, que es el TAC. Esto es el AF por el costo anual, el costo total, y multiplicado por el costo capital, el costo de bombeo y el costo operativo. Como solución y resultados tenemos el modelo intercambiador. En diagonal tenemos que meter todo, Alt, y ponemos el display y todos los datos que queríamos optimizar o sacar o reducir para poder tener un resultado, que es agrupar todas las ecuaciones, usar el NLP y mostrar valores óptimos. Y tenemos el resultado guardando en Save As y corriendo con el verde. Como conclusión, en este proyecto se abordó el problema del diseño óptimo de un intercambiador de calor de tipo carcasa y tubo, basado en el ejemplo presentado en el artículo Ponce Ortega de 2009, a través del análisis de los parámetros termodinámicos y económicos involucrados. Lo que comprendí es la importancia de considerar simultáneamente las restricciones técnicas y los costos asociados al diseño y operación del equipo. O sea, básicamente todo es posible mientras sepamos optimizar un resultado. Utilizar GAMS como herramienta de programación matemática para modelar el sistema, como en los anteriores proyectos. Desarrolló y proporcionó una solución que minimice el costo anual total del intercambiador, considerando tanto los costos de inversión como los costos de bombeo. Se puede observar pequeñas variaciones en parámetros como el área de intercambio, las caídas de presión, que pueden impactar significativamente en el resultado económico del sistema. Y todo esto nos dimos cuenta utilizando el código y las ecuaciones.